Mis hermanos, en el tercer libro de los Reyes, capítulo 17, del 17 al 24, vemos que el profeta Elías resucita a un muerto. Había una viuda que tenía un hijo, y esta viuda daba hospedaje a Elías profeta en su casa. Y este hijo, que tuvo de cierto modo milagrosamente, murió, y Elías va a rezar, va a pedir a Dios su resurrección. Y hay algo muy hermoso. Vemos que Elías reza y pide a Dios que su alma regrese al cuerpo. Señor Dios mío, vuelva, te ruego, el alma de este niño a sus entrañas. Pide que su alma, ya salida del cuerpo, regrese a sus entrañas. No dice que la sangre, no, aquí no habla de sangre, que su alma, ánima, su espíritu regrese. Oyó el Señor la voz de Elías, y volvió el alma del niño a entrar en él y revivió. Entonces realmente es algo muy, muy claro. Vuelva, Señor, te ruego, el alma de ese niño a sus entrañas. Y oyó el Señor la voz de Elías profeta, y volvió el alma del niño a entrar en sus entrañas y revivió. Tomando entonces Elías el niño, lo bajó de la habitación al cuarto abajo de la casa y lo entregó a su madre. Y la mujer viuda desolada, ¿qué dijo? Ahora reconozco en esto que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios mora en ti realmente en verdad. Entonces vemos que, hermanos, aquí una cosa importante. El alma no es la sangre. El alma no es la sangre. Y por desgracia, 1870 años después de la luz de la fe cristiana auténtica, católica, universal, nace una secta de la ignorancia de tantos víctimas de Lutero, llamados más tarde testigos de Jehová, y dejan que pobre gente muera porque no pueden tener sangre. Es verdad, en lo biológico la sangre es importante, pero aquí en la Sagrada Escritura no nos habla de sangre. El niño no fue matado, no perdió su sangre. El santo profeta dice, vuelva, Señor, te ruego, el alma del Señor en sus entrañas. Y volvió, dice el alma, volvió, y el niño vivió. Entonces aquí no habla nada de sangre. Entonces, paralizar tantas pobres familias con una Biblia falsificada en nombre de la Biblia, manipulando a la gente y dejar gente morir, porque hay gente que muere por falta de sangre, realmente es algo que no viene de Dios. Y si no viene de Dios, claro, viene del otro, enemigo de la raza humana, enemigo nuestro. Entonces, es una catástrofe esto. No tienen derecho. Por eso, fundar una disque iglesia contra la iglesia de Dios y hacerse pasar por el mensajero, el pastor del pueblo de Dios, es gravísimo. Es una usurpación de misión y de función diabólica que aleja a la gente del camino de la salvación más que de otra cosa. Y vemos también en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del 1 a 45, un milagro estupendo hecho en Betania, cerca de Jerusalén, la resurrección de Lázaro. Lázaro ya hace 4 días está en la tumba. Jesús, amigo de la familia de Lázaro y sus hermanas Marta y María, a propósito tardó para llegar al 4º día, y ahí Marta y María también después dice, Señor, si hubiese sido aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muerto no estará. Sí, lo sé, que resucitará al final del mundo. No, yo soy la resurrección y la vida. Nuestro Señor dice, ¿dónde está?
¿Esto dónde está? Cuidado, entender bien. Cuando nuestro Señor hace preguntas en el Evangelio, no es que no sepa, no, Jesús es Dios hecho hombre, es que quiere hacer hablar a la gente. Como cuando sanó la mujer que perdía sangre, ¿quién me tocó? Y San Pedro dice, pero Señor, ves toda tanta gente que no se rodea. Alguien me tocó porque una virtud, una fuerza salió de mí. Y ahí va a hacer hablar la mujer sanada, que hace 18 años perdía sangre. Señor, soy yo. Hija, vete, tu fe te ha salvado. Entonces aquí dice, ¿dónde está Lázaro? Pues claro que lo sabe, pero quiere hacerla hablar. ¿Qué respuesta tenemos? Y bien la hermana de Lázaro dice, sí, Señor, pero hace 4 días está en la tumba y en lugar de calor, huele feo, está descompuesto. En nuestro Señor la regaña de un cierto modo. Dice, no te dije el que cree en mí, aunque me será, Lázaro sal fuera. Y Lázaro sale fuera, pero los ojos vendados, como los consumidores de gente. Quitan estas vendas, dice, quitan estas cosas. Y Lázaro sale fuera vivo. Después mucha gente de Jerusalén va a venir a escuchar, ver a Lázaro, y Jesús también está ahí, y creen en él. Y esto va a fomentar la rabia de la jerarquía sagrada mal utilizada de la sinagoga, y dice, vamos a matar a Lázaro también. Y Santo Agustín se burla de ellos diciendo, pero oye, si lo resucitó muerto, ¿por qué no les ha asesinado también? ¿Cuál es el problema para Dios Todopoderoso, que es vida? Entonces Jesús va a resucitar Lázaro, y Lázaro estaba comiendo con él. Hago un comentario más. Dice, salió Lázaro atado de pies y manos con vendas, y cubierto el rostro con un sudario. Y Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Queridos hermanos, Santo Agustín, explicando estas resurrecciones y la resurrección de la vida de Naim, del muchacho que resucitó también, dice, ¿y ahora qué? ¿Hay resurrecciones? Sí, hay resurrecciones. En la historia de la Iglesia tenemos casos comprobados, con testimonios averiguados oficialmente, de resurrección de muertos. Varios santos han resucitado muertos. No hay problema para Dios. Dios a veces hace esos milagros estupendos para ayudar a la gente o afianzar su fe, pero en sí no son necesarios. Sin embargo, dice Santo Agustín, en lo espiritual, la Iglesia sigue resucitando cada rato muertos. Es dogma de fe católica que toda persona en pecado mortal está muerta espiritualmente. Y la Iglesia recibió el poder exclusivo y divino de resucitar esos muertos. Cuando Cristo, bajaron delante de Cristo un paralítico desde el techo abajo, hijo, confianza, dijo, tus pecados están perdonados. ¿Y qué dicen los jefes ahí de la sinagoga? Este hombre blasfema, usurpa una misión insultando a Dios, una misión divina. ¿Cómo va a perdonar los pecados? Sino que solo Dios puede perdonar los pecados. Es verdad, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero ellos no saben, no quieren saber, y su envidia y los hace ciegos para no creer en Cristo. El Cristo es Dios hecho hombre. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él. Sin Él nada se hizo de lo que se hizo. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habita en nosotros. Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces dice Jesús, hijo, tus pecados están perdonados. Y los fariseos ahí van a hacer un juicio temerario. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, leyendo en sus conciencias, dice, bien, para que sepan que yo tengo ese poder, dijo al muchacho, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces ahí muestra que sí tiene ese poder. Ahora es verdad, igual que los judíos de antaño, los protestantes de hoy, dicen, solo Dios puede perdonar sus pecados. Señor, no inventas la luna ni la pólvora, y lo sabemos. Lo sabemos, el único que puede perdonar sus pecados es Dios. Ahora acá, como Dios es único dador de vida, ¿sí o no?
único dador de vida. Sin embargo, Dios utiliza a padre y madre para comunicar vida como ministros suyos. Y bien, Dios único capaz de dar muerte, vida o perdón a los pecados, y bien, vamos a consultar el Evangelio si comunicó este poder a sus ministros, a sus sacerdotes o no. Y bien, vemos en el capítulo 21, ustedes saben estas cosas, supongo, capítulo 20, versículo 21 a 23 de San Juan, ¿qué dice Cristo cuando aparece a los apóstoles el día de Pascua? Aparece, paz vobis, paz a vosotros, etcétera, denme de comer, soy yo, no tengan miedo, miren mis manos, mis pies, etcétera, etcétera. Y después se levanta y sopla sobre ellos, soplar, tienen que entregar. Reciben el Espíritu Santo, como el Padre me envió, yo os envío. Reciben el Espíritu Santo, a quienes ustedes, como ministros míos, sacerdotes míos, perdonan los pecados, quedan perdonados. Y que quedan retenidos. Entonces, cuando un pobre protestante va a hacer malabares, como dicen hoy, con la Biblia, que no tiene nada que ver con la Biblia, realmente hace un crimen de lesa divinidad, hace un crimen como si hubiera matado 10,000 personas. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de tomar la Biblia, el Evangelio, que es libro santo de la Iglesia Madre Católica de 2000 años, e interpretar a su modo de engañar a la gente. Si Cristo, Dios, perdonó los pecados de la tierra, vemos el caso de la adúltera pecadora. ¿Qué le dice? No te condeno, vete, no peques más. Vete, no pecas. Recibe el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, a quienes quedan retenidos. Entonces este poder sí lo comunicó a su iglesia. Y por esto, hace 2000 años, bien, la Iglesia Madre siempre perdonó por autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los pecados de los bautizados que pecaron después del bautismo. Y por eso la Iglesia Madre, que es maestra también y pedagoga, bien quiere durante la cuaresma pascua, que todos sus hijos, habla de los hijos flojos, perezosos, negligentes, tibios, que todos sus hijos confiesen sus pecados para tener la puerta del cielo abierta y la del infierno cerrada. La Iglesia no puso esta ley de una manera caprichosa y arbitraria del perdón de los pecados de la comunión pascual, era para ayudar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los mandamientos de la Iglesia no es otra cosa que la explicitación del Evangelio. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces dice, para que todos sus hijos bautizados sean dignos de la vida eterna, pide que todos se confiesen sus pecados y comulguen para tener derecho a la vida eterna. Un católico que por negligencia, por tibieza, por flojera, por orgullo, por, no sé, pasa Pascua, pasa la cuaresma, no se confiesa, no comulga, queda... ¿Cuál es tu problema, hijo? ¿Tienes problema? Consulta al doctor, consulta al sacerdote que te explique cómo solucionar también tu problema y para que usted sea digno de la vida eterna. Es algo maravilloso. El demonio falsificó el Evangelio mediante Lutero. Hoy son decenas de millones de católicos atrapados, enredados en las sectas en nombre de una Biblia y llamarán su conciencia en nombre de Dios. Eso es el drama de esta gente, porque ellos piensan pecar si no hacen lo que dice la secta en nombre de Dios, pero Dios nunca mandó a esa secta a hablarles ni explicarles Biblia, pero es diabólico, por desgracia. Entonces nosotros que tenemos la dicha de tener la fe verdadera, cristiana, auténtica, bien tenemos esta solución del perdón de los pecados. Un día un pastor estaba enfermo, un padre fue a verlo y el pastor quiso confesarse. Y el padre dijo, pero pastor, usted enseñó a la gente otra cosa, porque ahora quiere confesarte, confesarte con Dios, como usted enseñó a la gente hace años. Sí, padre, yo me confesé con Dios, pero nunca escuché la voz de Dios que dice te perdono. La del sacerdote sí la oigo. Es sí, lógico. Dios, que es nuestro creador, nos ha creado materia y espíritu, y bien nos comunica la gracia, la santidad, el perdón, el Espíritu Santo mediante cosas materiales que son los sacramentos. Así de sencillo. El sacerdote dice, Dios actúa y borra el pecado, como el sacerdote bautiza y Dios purifica desde dentro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.